que se van a tener que tener en cuenta. Sofía tiene un lapso de 40 minutos para realizar su sustentación. Posterior a eso viene la intervención de la mesa del jurado, conformado en este caso por Enrique Isabel Guerrero y Marta Fernanda Polanco. Están en el papel de asesora y en el papel de jurado. Ellas harán unas observaciones, ellas pueden hacer preguntas, pueden hacer unas sugerencias para que se tengan en cuenta para mejorar el trabajo de grado como tal. Posterior a esto viene la intervención del auditorio, preguntas, felicitaciones, observaciones. La idea es que ustedes como asistentes puedan hacer las preguntas que quieran. Les recordamos a la mesa del jurado que estas no se toman en cuenta para la evaluación como tal, ¿sí? Eso con el fin de que ustedes puedan preguntar con libertad, de que no se sientan como hartados en ese sentido. No van a afectar el trabajo de su compañera haciendo esas preguntas, ¿ok? Como les decía, es un trabajo formal, académico formal, por tanto le solicitamos aparatos electrónicos en silencio o apagados con el fin de que ninguno de ellos interrumpa la presentación de Sofía. ¿Listo? Y reiteramos una vez más preguntas, observaciones, inquietudes al final de la presentación, no se responderán ni se tendrán en cuenta en medio de la presentación. ¿Listo? Pues, sin más preámbulos, Sofía. Buenos días, mi nombre es Sofía Gargacha y hoy vengo a presentarles mi trabajo de grado, que se titula Análisis de la representación del género en 2 películas animadas de Disney con protagonistas femeninos. Como podrán ver en pantalla, estos son los puntos que se van a tratar en la presentación. Primero va la pregunta-problema, los objetivos específicos, la hipótesis, el marco teórico, la metodología, los resultados, el análisis de resultados y las conclusiones. Este trabajo de grado parte de la pregunta-problema, de qué forma la película Moana, en contraposición con la película animada de La Cenicienta, maneja el discurso de género. Los objetivos específicos que se plantearon son para facilitar darle respuesta a esta pregunta-problema. Estos son: identificar cómo se ha plasmado el género en las películas animadas de Disney entre 1950 y 2016, identificar el tipo de personajes femeninos y masculinos que se presentan en la película Moana, identificar el tipo de personajes femeninos y masculinos que se presentan en la película La Cenicienta y determinar la diferencia que hay entre el discurso de la protagonista de La Cenicienta y la protagonista de Moana. Como primera respuesta a esta pregunta-problema se plantea una hipótesis, la cual es: a través de su discurso, la película Moana logra romper con varios estereotipos de género, como lo son que los hombres tienen que salvar a las mujeres son dependientes de los hombres para cumplir sus objetivos, y las mujeres tienen que ver a otras mujeres como competencia por la atención de los hombres. Mientras tanto, la película La Cenicienta de Disney perpetúa estos estereotipos de género. Se quiso escoger este tema de investigación porque el cine es un medio de comunicación al que estamos muy expuestos hoy en día. Este puede llegar a ser una ventana al mundo, como dice el teórico de la comunicación Marshall McLuhan. Y ya que el cine es una muy buena representación de lo que es la sociedad, puede darle a entender a quien la ve como los aspectos de la cultura, como el género. En las películas animadas, especialmente aquellas que son infantiles, se ha tenido una tendencia a que se representen a los personajes femeninos y masculinos de una manera bastante estereotípica. Como se tiene a la mujer siempre sumisa y servicial que se dedica a las tareas del hogar, o el hombre siempre fuerte y heroico. Esto me hizo preguntarme, ¿es acaso esta la mejor manera en que se puede representar el género, especialmente en una película infantil? Si se tiene en cuenta que una película puede llegar a influenciar la manera en que nosotros pensamos, en este caso la manera en que un niño entiende cómo debe verse a sí mismo de los demás, me pareció una tarea fundamental revisar cómo se maneja el género en estas películas, ya que estas pueden dar un mensaje de inequidad y desigualdad de estereotipos, o por otro lado, pueden dar un mensaje de equidad y empoderamiento. Continuando, para la contextualización de este trabajo de grado, se investigó sobre algunos conceptos fundamentales. El primero es el cine. Antes de saber qué es el cine, hay que entender qué es una película. Una película se refiere a una sucesión de imágenes reproducidas a gran velocidad para dar la ilusión de movimiento. Esta suele ser acompañada por sonido y normalmente narra historias que son interpretadas por animaciones o personajes reales, que son actores. Ya entendiendo esto, el cine se refiere al arte y negocio de componer estas películas. Siguiendo en concordancia con esto, se investigó sobre la relación entre la cultura y el cine. Esa relación se manejó de 2 maneras en esta monografía. La primera es el cine como artefacto cultural. Después de todo, las películas son un producto de la cultura que los produce. Estas pueden dar una imagen de lo que está ocurriendo en el contexto que se dieron, ya que suele ser una muy buena representación de esto, entonces pueden darle a entender a quien lo ve
lo que está pasando en ese momento o en ese tiempo y espacio, por lo que da a entender la mentalidad o las costumbres que tenían las personas que lo produjeron. Esto se puede ver, por ejemplo, en la película El Graduado de 1967, en la que se puede ver cómo las generaciones de ese momento, la juventud, tenía un inconformismo frente a la mentalidad que tenían las generaciones pasadas. La otra manera en que se relacionó el cine y la cultura es el cine como una herramienta que moldea la cultura. Después de todo, las películas tienen una influencia en la manera que nosotros pensamos. Esta influencia puede ser más bien superficial, como cuando una película influencia la manera en que las personas se visten. O por otro lado, puede ser una influencia mucho más profunda, como cuando una película hace ver a las personas que la ven sobre sus opiniones de política. Siguiendo, se investigó sobre dos tipos de cine que son los que se tratan en este trabajo de grado. El primero es el cine de animación. Este tipo de cine es aquel que en vez de utilizar imágenes reales, utiliza imágenes que pueden ser dibujos o fotografías, a las que se les otorga movimiento de animación por medio de varias técnicas, que pueden ser la reproducción de imágenes a gran velocidad, o puede ser el stop motion, o los programas de computadora. Este último siendo la técnica más utilizada hoy en día en la industria del cine. Luego se investigó sobre el cine infantil y familiar. Este básicamente es el tipo de cine que tiene como público objetivo a los niños y suele tener unos temas o tratar historias que son apropiados para esta población, o sea que se aleja de temas que tengan que ver con el sexo o el terror. El cine de animación ha tenido la tendencia a ser mucho más popular cuando su contenido es infantil o familiar. Siguiendo, se investigó sobre el concepto de género. Este concepto, como se conoce hoy en día, fue introducido por primera vez por el sexólogo John Money en 1955. Él, por medio de su investigación en personas con genitales ambiguos, pudo darse cuenta que el género y el sexo no eran lo mismo. En verdad, lo que determinaba las actitudes que una persona tomaba no se debían solo a genitales o hormonas, sino que se debían más bien a un conjunto de factores sociales o culturales que eran la educación y la crianza de los padres. Por eso se pudo definir, según John Money, el género como un conjunto de roles, atributos y comportamientos que se le asignan a las personas normalmente según su sexo, pero esto no siempre es así. En coherencia con esto, se investigó sobre el rol de género. Esta definición se trató desde dos autores, el John Money, que fue el primero en usar este término también, y la OMS. Estos lo definen como un conjunto de normas sociales que dictan lo que es apropiado para hacer en una sociedad o cultura para hombres y mujeres. Este, como dije, varía dependiendo de la cultura. Además, como dice John Money, esta es la forma en que las personas demuestran a los demás su identidad de género. Luego, teniendo esto en cuenta, se investigó sobre el rol de género en la cultura occidental, ya que en esta cultura fue que se produjeron las películas que se están tratando en esta monografía. En la cultura occidental se investigó sobre cómo el rol de género se inculca a los niños desde que son pequeños. Desde que nacen se forman los niños y niñas de tal manera que logren acatar bien el rol que se les está asignando en la sociedad. Es normal ver que un rol de género tradicional para la mujer sea quedarse en el hogar y cuidar de los hijos. Por otro lado, un rol de género común para los hombres es que sea el proveedor y el cuidador de la casa. Sin embargo, estos roles de género tradicionales han sido desafiados paulatinamente. Especialmente en el siglo XXI se pueden ver muchos más padres y madres solteros o hombres y mujeres que están trabajando en campos laborales que no son típicos para su género. Sin embargo, hay una influencia todavía de esos roles de género tradicionales hoy en día, como se pudo ver en una investigación del Pew Research Center en el que se vio como en Estados Unidos es normal que las personas piensen que la crianza de los hijos debe ser un rol de la madre. Luego se vio la representación del género en las películas animadas de Disney entre 1950 y 2016. Primero se investigó sobre cómo se ven los personajes femeninos. Es normal ver a los protagonistas femeninos en estas películas como en un rol de princesa o de reina. Estas princesas o protagonistas suelen estar en concordancia con la trama de una damisela en apuros que tiene que ser salvada por un príncipe. Esto se puede ver, por ejemplo, en Blancanieves y los 7 enanitos, en la que se ve cómo la princesa se resuelve toda su trama cuando el príncipe la salva. Sin embargo, como se vio en la relación entre la cultura y el cine, las películas tuvieron que estar al tanto de los movimientos sociales que se estaban produciendo. Esto se dio, por ejemplo, cuando ocurrió la segunda ola del feminismo. Por eso, empezaron a introducirse muchos más personajes femeninos que eran más fuertes y más rebeldes. Y que, sin embargo, estos tenían todavía esa trama que tenía mucha importancia el interés romántico o encontrar un esposo. Esto se puede ver, por ejemplo, en La Sirenita, en Mulan y en Pocahontas.
Luego empezaron a surgir otros tipos de personajes protagonistas, como se vio en Frozen, en la que hay dos personajes protagonistas que son Anna y Elsa. Uno de estos personajes está todavía a la espera de un amor a primera vista. Sin embargo, el otro personaje no tiene nada que ver su trama en encontrar el amor. También en esta trama o en esta historia no se da mucha importancia al amor romántico, sino más bien al amor fraternal. Continuando, se investigó sobre los estereotipos. El concepto de estereotipo se define de diferente manera dependiendo dependiendo de lo que lo esté usando. En la psicología social, esto se refiere a una idea que es pensada por muchas personas sobre un tipo de individuos o un conjunto de comportamientos. Esta idea suele ser muy generalizada, ya que intenta recoger a todo ese tipo de individuos y conjuntos, así que suele crear un prejuicio entre las personas. Hay varios tipos de estereotipos, valga la redundancia, que son los estereotipos de género que se están trabajando. Los estereotipos de género, teniendo en cuenta la definición de estereotipo, sería una idea generalizada de lo que se supone que es una mujer y un hombre. Estos normalmente, como los roles de género, dependen de la cultura que se da. Algunos estereotipos de género que se vieron en las mujeres son que las mujeres son delicadas, las mujeres son dependientes y las mujeres son cuidadoras. Mientras tanto, algunos estereotipos de hombre son que los hombres son fuertes, los hombres son los mejores líderes y los hombres no deberían expresar sus sentimientos. Para finalizar, el último concepto es el análisis del discurso, que se basó en la teoría de Wim van Dijk, que es un lingüista que es experto en este tema. Primero se quiso ver qué era el discurso. Según Van Dijk, se refiere a una herramienta que se utiliza para la transmisión de ideas. Esto no solo se refiere a lo que las personas dicen en palabras, sino más bien a lo que es verbal y no verbal, y a lo explícito e implícito. También se utiliza para poder transmitir ideas que pueden darse a los demás por medio de cómo uno separa o cómo uno dice las cosas, o sea que no se refiere solo a lo que uno dice literalmente. Ya entendiendo esto, lo que es el discurso, el análisis del discurso se refiere a la disciplina que estudia el discurso y a la transmisión de ideas por medio de este. Al tener en cuenta el análisis, al estudiar el discurso, se tiene mucho en cuenta el quién, el por qué, el cómo y cuándo se dicen las cosas. Llegando al capítulo propositivo, que es la investigación como tal, lo que se quiso hacer en esta monografía fue el análisis al discurso de dos películas infantiles animadas de Disney que tuvieron las dos protagonistas, que como se dijo anteriormente son Moana y La Cenicienta. Primero que todo se quiere dar un pequeño resumen de la trama de estas dos películas. Moana básicamente cuenta la historia de Moana, que es una joven que es la hija del líder de su isla o de su tribu. Este personaje se nota como alguien que es muy fuerte y bastante independiente. Un día a Moana se le presenta el problema de que su isla está muriendo, ya que el semidios Maui había robado el corazón de Te Fiti, que es la diosa de la vida. Cuando esto pasa, ella tiene que emprender un viaje bastante peligroso en compañía de Maui para poder restaurar el corazón de Te Fiti. Esto lo hace con éxito y vuelve a su casa como una heroína. Siguiendo está la trama de La Cenicienta. En esta película se cuenta la historia de Cenicienta, que es una mujer joven que desde pequeña es esclavizada por su madrastra y sus hermanastras. Esto ocurre ya que sus padres habían muerto en su infancia. Un día a Cenicienta se le presenta una invitación al baile del príncipe. Entonces, al parecer, Cenicienta al principio no puede ir al baile. Sin embargo, cuando su hada madrina aparece, esta le da los medios para poder ir al baile, en el que se enamora con el príncipe, baila con él y finalmente puede casarse con él y vivir feliz para siempre. En cuanto a metodología, lo que se hizo primero para evidenciar el aspecto verbal y no verbal del discurso se mostró en una tabla como la que se puede ver en pantalla, que se hizo una tabla de observaciones. En esta se muestra el personaje, el rol que tuvo en la película, el objetivo o meta que tiene, la apariencia física de este se describe, y se describieron algunas cosas que son bastante características del personaje que lo vieron en la película, además de que se incluyeron algunos fragmentos del discurso verbal. Teniendo en cuenta estas observaciones, se hizo un análisis individual a todos los personajes que se trataron. Primero está el personaje de Moana. Este personaje se introduce como alguien que está en una posición de un entorno familiar. Este personaje también se caracteriza por tener un rol de líder, ya que es la hija del jefe de la isla. También este es un personaje femenino que ama el mar, lo que la pone en un conflicto interno, ya que esto la muestra rebelde en su isla, porque aventurarse en el mar es algo que no se puede hacer por cuestiones de seguridad y unas reglas impuestas por su padre.
Además, este es un personaje que tiene un noble propósito, es alguien que tiene mucho liderazgo y que no se deja intimidar por otros personajes. Por ejemplo, cuando esta se encuentra con Maui, que es un semidios que es mucho más físicamente grande que ella no se siente intimidada, sino más bien se lleva a sí misma con un aire de imponencia también. A pesar de ser un personaje fuerte, no deja a un lado características como la amabilidad y la comprensión, porque cuando Maui le muestra su lado más vulnerable, esta sigue siendo comprensiva e intenta ayudarlo también. Entonces se puede representar a Moana como un personaje que es fuerte, independiente, y esto se puede ver también en su aspecto físico. Como pueden ver, el aspecto físico de Moana demuestra su libertad y rebeldía, por lo que se puede ver en su pelo, en la manera que se para. Siguiendo está el personaje de Tefiti o Teka. Este personaje se introduce como una diosa de la vida, que de alguna manera le otorga una figura maternal a ella. Este personaje también representa a alguien que es demasiado emocional, a una mujer demasiado emocional, ya que cuando la atacan se convierte en un monstruo vengativo y sanguinario que se llama Teka. A continuación está el personaje Maui. Este personaje es un hombre que se introduce como un héroe en la historia. Es muy fuerte, audaz y valiente. Esto está en concordancia con su aspecto físico, como se puede ver, es físicamente muy fuerte. Pero más allá de las hazañas de Maui, más allá de su valentía y fortaleza, es un personaje que también se muestra muy vulnerable en la trama de la película, ya que en un momento se muestra abiertamente triste en frente a Moana. Así que se puede entender a Maui como un personaje que es fuerte, valiente, pero que también puede llegar a mostrar sensibilidad y vulnerabilidad. Siguiendo está otro personaje masculino que es Tui, que es el padre de Moana. Este personaje se introduce como alguien que es un líder en la isla, ya que es el jefe, y es alguien que es muy sobreprotector con Moana, que es lo que hace que Moana entre en conflicto consigo misma. Él demuestra seguridad desde su aspecto físico hasta su personalidad y autoridad. Siguiendo está Sina, que es la madre de Moana. Este personaje femenino se introduce como alguien que está muy apegado a lo que quiere su esposo. Entonces al principio se muestra como alguien que solo quiere que Moana se quede en la isla y haga lo que se supone que debería estar haciendo, que es ser la líder. Sin embargo, luego cuando entiende que el destino de Moana incluye aventurarse en el mar y poder salvar a su isla, ella incluso la ayuda, demostrando independencia de ella, además de ser una figura maternal. Siguiendo está Tala, que es la abuela de Moana. Este personaje, como Moana, es alguien muy independiente y rebelde, ya que a diferencia de los demás en la isla, ella tiene un amor también por el mar. Esto se puede ver también en el aspecto físico de ella, la rebeldía, pues tiene algunos tatuajes que no se pueden ver en esta imagen, pero sí se pueden ver en la película. Además de esto, este es un personaje que es un apoyo emocional para Moana a lo largo de toda la trama y actúa como un apoyo para ella sin quitarle la independencia a ella. Continuando con los personajes de la Cenicienta, primero está la protagonista Cenicienta. Este es un personaje cuyo día típico gira en torno a los quehaceres del hogar. Sin embargo, esto es algo que le disgusta mucho, ya que esto lo tiene que hacer porque ha sido esclavizada por sus hermanas y su madrastra. Ella, frente a esto, no se pone rebelde, en cambio es bastante obediente y sumisa frente a lo que quiere que hagan su familia adoptiva. Cuando Cenicienta se le presenta un reto, lo primero que hace es lamentarse y no intentar resolverlo, por lo que a lo largo de su trama, para que se resuelva, depende de otros personajes como lo es la hada madrina o el príncipe. También en ella se puede ver en su aspecto físico, que es un símbolo de delicadeza. Entonces se entiende a Cenicienta como un personaje que está en una situación de vulnerabilidad de la que tiene que ser salvada, es bondadosa, bella y sumisa. Luego está el padre de Cenicienta. A pesar de que este personaje no tiene mucha participación en la trama, a través de él se puede ver que en la película La Cenicienta se le da al hombre el rol de proveedor. Y como dice el narrador, este personaje requería a una mujer para que le diera el cariño de una madre Cenicienta. Por eso se puede ver como en la película a las mujeres se les da el rol de ser una madre cuidadora que se queda en el hogar para cuidar de los hijos, mientras que a los padres se les da un rol de proveedor. Continuando está el personaje de Lady Tremaine. Esta es la madrastra de Cenicienta y es la antagonista principal de la historia. Ella se introduce como un personaje que es muy hostil y cruel con Cenicienta. Esto se debe a que ella está envidiosa de los encantos y la belleza de Cenicienta. Esto se debe a que uno de los principales objetivos de Lady Tremaine es que sus hijas puedan encontrar un esposo para poder subir su estatus social. Entonces, frente a los encantos y belleza de Cenicienta, ella se vería como una amenaza para su objetivo. Por medio de este personaje, entonces, se puede ver la importancia que la película le da a que las mujeres posean belleza y puedan encontrar un esposo.
Esto también se puede ver en los personajes Anastasia y Tristela, ya que por medio de estos personajes, que también son crueles con Cenicienta porque envidian su encanto y belleza, se nota como lo que es más importante en la vida de estos personajes es encontrar una esposa. Además, estos son el principal contraste de Cenicienta, ya que estos en la película se describen como feos y torpes, mientras que Cenicienta se hace mucho énfasis en que ella es bella y delicada. Luego está el personaje del rey. El rey es un personaje que se introduce como alguien que está en una posición de poder, ya que tiene el título de rey. Este se expresa por medio de la violencia, es muy imponente y se muestra como un personaje masculino que es muy fuerte. A través de este personaje también se puede ver la importancia que se le da en la película a que las mujeres sean las que son madres y que cuiden de los hijos, ya que uno de los objetivos principales de este personaje es que su hijo pueda encontrar una esposa para que le dé hijos. Siguiendo está la madrina. Este personaje es el principal apoyo de Cenicienta, ya que es la que por medio de magia logra darle los medios para poder ir al baile. Este personaje es maternal y amable. Luego está el príncipe encantador. Este personaje es uno que, a pesar de que no tiene mucha participación en la trama, es alguien que termina siendo crucial para la resolución de la trama, ya que aunque no hace mucho esfuerzo para hacer esto, solo con casarse con Cenicienta logra darle una resolución al problema de esto. Ya teniendo estos análisis individuales en cuenta y las observaciones, se llega al análisis de resultados, en el que se comparan las dos películas y se relacionan estos con algunos estereotipos de género. Primero se compararon las protagonistas, ya que estas son la principal representación de la mujer en las películas. Primero está Moana. Este personaje, como se habló, representa a una mujer que es líder, que es fuerte e independiente, por lo que por medio de ella se logra romper con varios estereotipos de género, como lo son que las mujeres tienen que ser dependientes de los hombres, que los héroes de la historia son los hombres, que las mujeres son sumisas y que las mujeres no deberían ser fuertes. Por otro lado está la personaje de la Cenicienta. Este personaje, a diferencia de Moana, es la personificación de muchos estereotipos. Ella es la representación del estereotipo de que las mujeres son sumisas, las mujeres son débiles, las mujeres son delicadas y las mujeres son las que se encargan de los quehaceres del hogar. También en su apariencia se puede ver una gran diferencia, ya que la apariencia de Moana demuestra rebeldía y más libertad, mientras que la de Cenicienta, que siempre tiene el cabello recogido, se ve bastante delicada, se ve como una mujer mucho más sumisa y contenida. También es importante tener en cuenta la diferencia que hay entre la trama de las dos películas. La trayectoria de la trama de Moana es mucho más encaminada a lo que es el desarrollo de Moana como personaje y al desarrollo de ella como líder y heroína. Mientras tanto, la trama de la Cenicienta se encamina más a ser resuelta por el amor matrimonial o por el amor romántico. Siguiendo se vieron los otros personajes femeninos. Los personajes femeninos de Moana, que se pueden ver a la izquierda de la pantalla, se vio que había una tendencia a que estos fueran figuras maternales, ya que está Sina, que es la madre de Moana, Tala, que es la abuela de Moana, y Tefiti, que aunque no se dice literalmente que ella es una madre, al ser una creadora de vida se le da esta figura. También se pudo ver que había otro estereotipo que se veía en esta película, ya que Tefiti, al ser una persona que es muy emocional, se atiene al estereotipo de género que las mujeres son demasiado emocionales. Por otro lado están los personajes femeninos de la Cenicienta, que se pueden ver a la derecha de la pantalla. Estos personajes hubo una tendencia, dejando a un lado a la madrina, que es una figura más bien maternal, que los personajes Anastasia, Grisela y Lady Tremaine eran personajes que les daban mucha importancia a la belleza y al matrimonio. Por eso esto está en concordancia con algunos estereotipos de género, como que las mujeres tienen que aspirar al matrimonio y que les importa mucho la belleza física. Luego están los personajes masculinos de las películas. Primero se vio los personajes masculinos de la película Moana. En estos personajes masculinos, como se puede ver ahí, había una situación en la que estos personajes estaban en una posición de poder, pues Tudi, que es el padre de Moana, era el líder de la isla, mientras que Maui era un semidios que tenía superpoderes. Sin embargo, esto de estar en una posición de poder está en concordancia con el estereotipo de género, que es que los hombres siempre son los que están en poder, porque son los que tienen la capacidad de ser líderes. Sin embargo, se rompía con estereotipos de género también por medio de estos personajes, ya que en los personajes Tudi y Maui se veía un momento de vulnerabilidad en la película, por lo que también rompe con el estereotipo de género. Por otro lado están los personajes masculinos de la Cenicienta, que se vio el príncipe y el rey.
Estos personajes, como los personajes de Moana, estaban en una posición de poder. El rey, ya que tenía el título de monarca del reino, y el príncipe, ya que tuvo la capacidad de, con poco esfuerzo, darle resolución a toda la trama de la película. Esto se atiene a un estereotipo de género. También está el estereotipo de género de que los hombres son los héroes de la historia, ya que el príncipe, ni siquiera siendo un protagonista o alguien que ni siquiera tenía mucha participación en la trama, es el héroe de la historia de Cenicienta. Ya llegando a las conclusiones, se plantearon dos conclusiones, las cuales son: se pudieron cumplir con los objetivos específicos, ya que se pudo determinar cómo se ha plasmado el género en las películas infantiles animadas entre 1950 y 2016, se puede identificar el tipo de personajes masculinos y femeninos que se vio en la película Moana y la Cenicienta, y se pudo determinar la diferencia que hay entre el discurso de la protagonista de Moana y la protagonista de Cenicienta. La última conclusión es que la hipótesis fue parcialmente validada, ya que es verdad que Moana logra romper con varios estereotipos de género, mientras que la Cenicienta perpetúa estos estereotipos. Sin embargo, en esta hipótesis no se tuvo en cuenta que en Moana también se representan algunos estereotipos de género. Con esto finalizo mi presentación. Gracias. Paso a la intervención de la mesa de jurado en plena y reñida deliberación. Mientras ellas deliberan, cuéntanos un poco, a tus compañeros, un poco cuáles fueron las principales dificultades en las que te enfrentaste en la realización de este trabajo. Pues mis principales dificultades estuvieron en el marco teórico, ya que pues, el tema del género no es algo que se trate mucho, especialmente en español. Entonces, al buscar información en bibliotecas que estaban en Cali, no encontraba demasiado material. Eso fue una de las principales dificultades, y pues también el manejo del tiempo es algo que siempre va a ser una dificultad. Entonces, para los que les toca la monografía en los años próximos, les recomiendo que lo manejen. ¿Por qué Disney, habiendo en este momento tantos elementos, tantas casas de tanta industria en animación, tantos tipos de animación, por qué darle nuevamente tanta relevancia a Disney? Pues yo quise escoger Disney ya que quería una casa cinematográfica que tuviera mucho impacto en los niños, ya que Disney es algo que todo el mundo ha conocido desde pequeños, se les expone a los niños a Disney. Yo sé algo que mis papás conocieron y que los niños que van a nacer en 20 años también van a conocer, entonces quise algo que tuviera mucha exposición. Liberación de competencia. Sí, yo también. Vale. Bueno, yo tengo dos preguntas. A partir del trabajo que desarrollaste, ¿consideras que entonces deberían prohibirse o evitarse las películas de Disney? Yo no creo que se deben evitar las películas de Disney, sino más bien que los niños que las ven estén en acompañamiento también de un adulto que les pueda dar una reflexión más profunda sobre el tema. Además que yo creo que sería imposible evitar que los niños estuvieran expuestos a estas películas, ya que son extremadamente populares, sino que me parece importante que si se les va a mostrar una película como La Cenicienta, que tengan la exposición a otras películas en que se vean otro tipo de personajes femeninos y masculinos, para que no se creen estereotipos, ya que si todos los personajes que ven los niños son, digamos, como La Cenicienta, entonces se crearía un estereotipo, una idea generalizada de cómo tiene que ser una mujer y un hombre. Pero si se muestran otro tipo de personajes femeninos y masculinos, ya se les está diciendo a los niños como está bien si eres así o está bien si eres de otra manera. La segunda pregunta es, también de acuerdo a ese ejercicio de investigación que hiciste, que fue muy completo, ¿cuál crees que es el impacto que tienen los maestros que están en los grados iniciales con los niños en relación con todo esto de la construcción y deconstrucción de todos los estereotipos de género a los que están expuestos? Pues la construcción de estereotipos no solo se da en el colegio, sino en la vida de los niños desde que son pequeños se les está inculcando. Sin embargo, yo creo que los maestros, siendo las personas que si le muestran una película a los niños normalmente hacen una reflexión después de esta, sean los que los guíen y le den la importancia a criar a niños y niñas con una concepción de que niños y niñas son iguales, o de que está bien si una niña es más masculina o que un hombre sea mucho más femenino. Entonces, es importante ahí el acompañamiento de los maestros también.
pues yo estoy muy, muy satisfecha con el trabajo que hiciste, tú lo sabes, Diego también, porque siento que pues es un ejercicio que posibilita más allá de las formas de ver una película, es qué es lo que nos deja y cuál es el papel de nosotros, todos los que estamos aquí, como elementos de transformación social. El cine sin duda alguna nos muestra esa evolución de las sociedades y en nosotros está saber de qué manera podemos contribuir al rompimiento de los estereotipos. Me parece que es un ejercicio muy cuidadoso. Este ha sido uno de los años en los que más reuniones he tenido con los asesorados. Nos reuníamos una vez por semana, que eso no había pasado nunca desde que yo estaba aquí. Entonces, soy testigo de tu dedicación, de las horas que vimos la película, de todos los apuntes que tomamos. Yo siento que eso es lo que hace que este trabajo sea exitoso y vaya a tener un impacto. Incluso los que no tienen hacer este trabajo contigo saben del tema, vieron las películas. Y bueno, qué bueno que hayas optado por exponer una rama que es tan conocida pero tampoco sometida a la reflexión de lo real, de las problemáticas. Yo te felicito, aplaudo tu compromiso, tu dedicación, las horas enteras tomando notas, tomando apuntes, debatiendo, eso da cuenta de la importancia que le da. Para mí fue un honor Bueno, Sofía, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho tu asesora. Me parece un trabajo muy coherente. ¿Sí? Incluso lo que estábamos hablando aquí era que no entendía por qué decías que la hipótesis estaba parcialmente cumplida, porque pues, para mí se cumplió el mal. Entonces, pero bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó y me parece un trabajo muy coherente, supremamente coherente. Todo lo que hiciste tiene relación con lo anterior, con lo que viene, es muy fluido, la manera como escribiste, la parte formal de tu trabajo es muy orgánico de español también. Me encantó eso. También muy juicioso, ¿no? Yo me quedaba aterrada, yo decía, bueno, ya apenas escuché toda la película y me ponen que en el séptimo minuto sucede esto y dicen esto. Bueno, yo voy a confesarte algo, yo nunca ni desde pequeñita he sido como muy amante de las películas animadas. No, a mí la verdad no me atraen mucho. A mi esposo sí, entonces por ahí vimos pedazos, él lo disfrutó más que yo y de verdad decía, pero esta niña hizo minuto 7 y es lo que dice, apenas se hace todo esto. De verdad muy juicioso el trabajo, muy minucioso, muy serio. Yo te felicito por eso. Y realmente yo tengo unas preguntas que ya son preguntas más para mí, preguntas que yo nunca me hubiera hecho y que a partir de tu trabajo me surgieron, pero ya las tengo que hacer en otro nivel y en otro campo, en otro espacio, ¿sí? Porque ya son preguntas como que me van a hacer evolucionar a mí cosas que no me había preguntado antes, que de pronto uno como que no le da importancia y mira, me surgieron a partir del trabajo. Yo te quiero felicitar, cumpliste lo que te habías propuesto de una manera muy coherente y de una manera muy responsable. A mí me encantó leer tu trabajo, de verdad. Un poquito largo, ¿sí? Se había de acabar, por favor. Capítulo 287. Pues a ver, quizás va a terminar, pero bueno, terminé leyendo y me gustó. No terminaba aburrida de leer el trabajo. Terminé como, bueno, vale la pena. ¿Sí? Entonces te felicito.
Damos entonces paso a la intervención de aquellos que no sean alumnos de 11 del auditorio. Gracias. Son tuyos, Sofía. Entonces te quiero felicitar porque lo hiciste muy bien, porque es un tema muy chévere, un tema como que a todos nos importante, porque siempre pues hemos visto las mismas películas desde que somos chiquitos, pero ahora hay como otro punto de vista. Yo lo hiciste muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tratar de contar como el tiempo más largo. Y lo hiciste súper chévere, o sea, como que no fue ni aburrido, ni ay, no, o sea, no, fue súper bacano, como que es un promotor de cosas que antes no sabíamos y lo hiciste muy bien. No, pues yo te iba a felicitarte porque pues estamos todas chicas pendientes de dedicación, ¿verdad? Porque pues es de admirar que le hayas puesto tanto empeño a este trabajo. Y te felicito porque te salió súper bien, pero no, eres excelente. Bueno, pues también felicitarte. Me parece que la minuciosidad con la que te hice las películas, la forma en la que las analizaste, pues no es fácil y tú pudiste hacerlo sola. Con ayuda de Andrew, obviamente, pero en mayor tiempo sola. También me parece muy importante que todas las correcciones que se te hacían, tú siempre, o sea, las corregías, como en la forma de decir la presentación y todo eso. Ayer que estábamos terminando de practicar las dos, cualquier cosa que se te decía, tú decías, pues sí, es verdad, lo voy a corregir. Entonces muy abierta como a todas las correcciones. Y como dijo Marta, muy juiciosa en todo, así dejar las cosas para el último momento, siempre las hacías bien. Así que te trasnocharas, las hacías excelentes. Felicitaciones.